Llega un nuevo video sobre Marvel. Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. Llegó la secuela de la película Spider-Man, un nuevo universo en donde vamos a estar siguiendo la historia de Miles Morales como el nuevo Spider-Man. Estará teniendo un enfrentamiento con un nuevo villano que se llama La Mancha, que está causando estragos a través del multiverso. En el canal ya tenemos un video en el que analizamos al personaje de Spider-Man por la caracterización de diferentes actores. En esta ocasión vamos a estar haciendo un análisis de esta nueva película a través del abordaje de las relaciones tanto familiares como de amistad, o cómo puede o no estarse repitiendo la historia, los eventos canónicos y cómo un Spider-Man define quién es en realidad. Sin más, vamos a comenzar. En las diferentes historias de los Spider-Man, una parte muy importante son las relaciones familiares. Ya sea que sea madre, padre, tío, tía, la familia va a ser un pilar importante para estos personajes. En esta película sobre todo se estuvo abordando la parte de cómo es que está cambiando una dinámica familiar a través del crecimiento de los miembros. Sobre todo en esta película va a estar teniendo un impacto el hecho de que Miles Morales está en la adolescencia. Si de por sí ser adolescente puede llegar a ser un reto bastante grande tanto para el adolescente como para la dinámica con los padres, tenemos que añadirle esta parte de que tiene una vida secreta. Sin embargo, no va a ser el único que está atravesando por esta etapa. Vemos desde el inicio la trama de Gwen, en la que está teniendo este temor a enfrentarse a su padre, ya que considera que su identidad secreta es la que estuvo acabando con el que era su mejor amigo. Existe este miedo latente en los Spider-Man de que no los acepten por quienes son, no solamente esta persona que conocen, sino esta identidad secreta. Temen de que estas personas a las que les estuvieron ocultando cosas, a las que les estuvieron mintiendo para protegerlos o para protegerse a sí mismos, al final les vayan a dar la espalda, y esto hace en sí que aumente el sentimiento de soledad en ellos. Muchas veces esto es debido a que se asume el peor escenario posible, no se toma en cuenta cómo se ha llevado esta relación. Sobre todo en las historias que hemos visto de Spider-Man, en realidad la dinámica que tienen con sus progenitores o con sus cuidadores es una muy buena relación. Quizá no se dicen muchas veces las cosas o se ocultan otras, pero siempre está como esta sensación de que son personas que sí les importa la otra. En esta historia vemos como los padres de Miles están todo el tiempo al pendiente de él, de que les preocupa el futuro de Miles y que le recuerdan constantemente de que están ahí para él. Sin embargo, esto tampoco le quita el miedo a ellos de que su hijo les está ocultando algo y de que vaya a meter la pata. En ambas direcciones va a existir este miedo al cambio, a de que las cosas no vuelvan a ser las mismas. Sin embargo, esto es algo que no podemos evitar. Muchas veces lo que hay que hacer es confiar en estas bases que ya se establecieron desde que comenzó la crianza. De decir, si a mi hijo o mi hija siempre le estuve diciendo que podía confiar en mí, que tenía que tener presente de dónde viene, que como en el caso de Gwen, el padre le puntualizó de que siempre le enseñó a seguir las reglas, aunque a veces no vayan a hacer los hijos las cosas que uno como padre quiere que hagan, tiene que confiar en que lo crió adecuadamente y también asumir de que ambas partes están aprendiendo. ¿Qué pasa si justamente no se confía en estas bases ni de un lado ni del otro? Que siempre se asume que va a pasar lo peor, de que nunca me van a entender, de que mejor nunca les digo, de que esto siempre ha terminado mal cada vez que sucede. Llegamos al siguiente punto en el que vemos este temor a que la historia se repita. Por alguna u otra razón en los universos de estos Spider-Man vemos de que hay esta creencia de que las cosas funcionan de tal manera. Por ejemplo, de que siempre que Spider-Man y Gwen se relacionan termina de una manera trágica, de que Spider-Man con esta identidad secreta siempre se va a tener que enfrentar al fallecimiento de algún miembro importante de su familia o alguien que le importa. Y este tipo de creencias estaban más asimiladas por los Spider-Man que ya conocían este Spider-Verso. Esto se vio un poco más representado en el caso de Gwen, que todos los que nos hemos convertido en estos superhéroes hemos enfrentado el mismo patrón, que tenemos el mismo tipo de conexiones, por lo menos hay una muerte involucrada de alguien importante, uno tiene que mantener oculta su identidad sin importar qué, y muchas veces esto hace que lleguen a la desesperanza de que como es un evento canónico no puedo ni debería hacer nada para cambiarlo, y como no puedo hacer nada para cambiarlo, pues ya para qué lo intento. Por ejemplo, se llega a esta idea de que las cosas las tengo que hacer solo, que únicamente puedo confiar en otros Spider-Man de otros universos, pero en el mío yo estoy completamente solo. Y muchas veces si asimilamos la idea de que vamos a tener un fallecimiento importante de nuestra vida para que nuestra historia se pueda reproducir, nos hacemos la idea de que sin sufrimiento no hay aprendizaje, que las pérdidas son las que me hacen quien soy, y si no tengo pérdidas entonces no soy Spider-Man. Y
no solamente se trata de estas pérdidas, si les llego a contar de mi identidad secreta a mis allegados, los voy a poner en peligro y puede que terminen muriendo. Entonces mejor no les digo nada para mantenerlos a salvo. De alguna manera se crea esta idea de que si yo me abro a los demás, si yo les revelo quién soy completamente, con todas las cosas que involucran el ser yo, va a llegar en algún momento al sufrimiento. Y aquí llegamos a una dualidad un poco extraña, porque por un lado Spider-Man piensa que tiene que sufrir para ser Spider-Man, pero por el otro lado huye constantemente de los escenarios que le puedan llevar a un sufrimiento. Y como vemos, el sufrimiento se convierte en el motor. Esto nos lleva a los eventos canónicos, que por cómo se estuvo planteando en la película, los eventos canónicos van a estar siempre ligados al sufrimiento. Tienes que sufrir para que tu historia funcione, para que tu historia tenga un sentido. Es cierto que el dolor de una pérdida o el dolor de algo importante que te haya pasado en la vida te puede llevar a un aprendizaje, pero no es gracias a este dolor que tienes aprendizajes. Algo que tenemos que tener bastante presente es que el solo hecho de vivir te pone en riesgo de que tengas que estar en presencia del dolor. Sin embargo, a partir de este dolor podemos llegar a dos vertientes. Por un lado, una que está muy caracterizada por varios Spider-Man, es el hecho de que estar recordando constantemente este dolor te lleva al sufrimiento. El estar constantemente recordando todo esto hace que el duelo no se complete y todas las decisiones que podemos tomar se toman a partir del dolor. Comenzamos a buscar culpables, a quien echarle la responsabilidad, y todo esto siempre teniendo el dolor y el sufrimiento presente. Esto lo podemos ver bastante claro con el Spider-Man de Miguel O'Hara, que en el momento en el que perdió a su hija, que empezó a mover mar y tierra para poder recuperarla de alguna manera, y teniéndolo el desenlace que tuvo, fue como ok, me guío por este dolor, tenemos que evitar completamente que algo así vuelva a pasar. No vemos opciones, estamos limitados por este túnel que nos dice las cosas tienen que ser así. En su caso, por ejemplo, si yo perdí a mi hija y el intentar recuperarla salió mal, entonces me tengo que quedar en de que perdí a alguien y no me muevo de ese lugar, y entonces así tienen que funcionar todos los demás. No vuelvo a intentarlo, no busco alternativas. La pérdida es una constante, es algo que tengo que tener presente todo el tiempo. Otro ejemplo es el de Peter Parker que tuvimos de Andrew Garfield. Él perdió a Gwen y por la historia que nos contó, estuvo buscando venganza y que lo llevó a un lugar muy oscuro, que tuvo que pasar mucho tiempo para que él pudiera aprender de esa pérdida. Cuando lo volvemos a ver en la pantalla, vemos que todavía hay algunos estragos de que esta pérdida sigue presente. ¿Cuál es la otra vertiente que podemos tener a partir de un evento canónico? Es justamente el aprendizaje. De alguna manera tenemos que aceptar este dolor, aceptar este evento y decir ok, es algo horrible que viví, pero tengo que dejarlo ir, tengo que seguir adelante, que es por ejemplo el Peter Parker de Tobey Maguire. También vimos que tuvo estas pérdidas, pero que eventualmente aprendió a vivir con ellas, que ya cuando lo vimos de adulto en esta nueva aparición que tuvo, vimos de que pues estaba bastante tranquilo, que ya tenía bastante aceptado pues todo lo que vivió. Y otro ejemplo es uno de los Peter Parker que tenemos en esta nueva película, donde se volvió a reencontrar con Mary Jane y que ya tiene una hija. En algún momento sí tuvo este miedo a tener que convertirse en padre, en tener esta nueva vida con familia, teniendo estos superpoderes, pero eventualmente él aprendió a vivir con ello y dijo no me tengo por qué quedar en esta zona en la que tengo miedo, puedo moverme hacia adelante, y se dio la oportunidad de que su familia creciera, que aún puede tener estas dudas de que si lo va a hacer bien como padre o no, pero está consciente de que puede seguir aprendiendo. Entonces, si los eventos canónicos no tienen por qué definirnos quiénes somos. Una idea que estuvo bastante presente en la película es de que los Spider-Man tenían que pasar por ciertas cosas para poder convertirse en su máximo potencial, para poder convertirse en la marca que identifica a un Spider-Man. Que por ejemplo es este amigable vecino, de que en sus luchas tiene un humor bastante particular, pero también algo que se aborda bastante en la película es de que aunque muchas personas de diferentes universos estén atravesando los mismos eventos canónicos, cada quien tiene su estilo para enfrentarlo, se adapta de acuerdo a la historia que ha tenido, ya sea por ejemplo en el estilo de sus trajes o en el estilo en el que está enfrentando a los villanos. Si estos eventos canónicos definen a un
Spider-Man y decimos que los eventos canónicos no tienen por qué definirnos, entonces ¿quién es Spider-Man? Y en esta película es algo que se exploró bastante. Si yo no tengo por qué seguir esta historia que ya trazaron los demás para mí sin avisarme, sin consultármelo, y me dicen que no tendría por qué hacer nada para cambiarlo, voy a querer hacer lo contrario. Se empieza a explorar esta parte de que no únicamente los eventos canónicos van a estar dándonos aprendizajes, podemos estar aprendiendo de los demás, de su historia, pero también de la relación que tenemos con ellos. El hecho de que todos estos Spider-Man hayan tenido un mismo camino, de que una araña radioactiva los picó y de que tuvieron que desarrollar sus poderes y aprender de ellos, está haciendo que tengan cosas en común, pero no todos lo viven igual. Entonces voy a ver cómo lo enfrentó él, a ver si es algo que a mí me sirve. Con lo que vi que él lo enfrentó y no me gusta para nada, entonces voy a buscar opciones, voy a tratar de hacer cambios para que a mí no me suceda lo mismo. No todos tenemos que aprender lo mismo de un mismo evento. Si deciden que este personaje de Spider-Man no tiene por qué hacer las cosas solo, de que puede confiar en sus seres queridos, de que puede hacer equipo con alguien más, esto va a cambiar el rumbo de lo que se trata ser un Spider-Man. Si uno deja de dejarse llevar por el pasado, entonces esto abre muchas posibilidades a futuro. Y esto nos lleva a estas anomalías o a romper el canon. A veces, en el caso de Miguel O'Hara no va a salir bien, pero a veces puede que sí, como en el caso de Gwen, que su padre estaba destinado a fallecer porque era capitán, y cuando se entera de que su padre renuncia, esto cambia el rumbo, y esto en esta ocasión salió bien. No podemos saber cómo van a resultar los cambios que queramos implementar, pero esto no tiene por qué detenernos. Para resolver la pregunta de en realidad qué significa ser un Spider-Man, tenemos que saber que no hay uno igual a otro. Podemos tener, digamos, esta marca de un personaje o de un superhéroe que tiene estas habilidades de araña, pero esto va a ser lo que tengan en común. El hecho de que todos en su historia hayan estado enfrentando una pérdida, eso hace únicamente que te unas al otro como humano, porque todos como humanos estamos a la merced de que perdamos a un ser querido. Lo vivimos todos, así como todos estamos a la merced de temer a que los demás no nos acepten con todo nuestro yo. Y para finalizar quiero abordar esta parte de las amistades, que fue algo bastante importante durante esta película. En la película número 1 vimos cómo se empezaron a crear estas puertas para conocer a los demás, para que uno como Spider-Man no se sintiera solo, que sepa que hay alguien más que está pasando por lo mismo, pero en este vimos más la importancia de lo que tuvo esa apertura en un inicio. Esta parte muy importante que mencionó Gwen al inicio, de que siempre quiso tener una banda pero ella nunca se sintió parte de, dirigido a esta idea de que tenemos que elegir de quién nos rodeamos. Si uno siente que en un grupo no está encajando o le hacen sentir a uno que no encaja, quizá haya que cambiar de círculo. En estas amistades que se vieron durante la película se veían bastantes características importantes en una relación de amistad, desde lo básico que es el respeto mutuo, el aceptar las diferencias y el hecho de que puedas actuar siendo tú mismo. Y como se desarrolló más esta parte, vemos de que sí hay un lugar para el crecimiento y que se busca constantemente que el otro esté bien, siguiendo esta línea de que los Spider-Man no tienen por qué vivir lo que viven de manera solitaria, y que esto muchas veces puede llegar a romper el canon. Vemos por ejemplo el caso del Spider-Man de Tom Holland. Al principio confió muchísimo en los que estaban a su alrededor, que no se enteraron, digamos, voluntariamente, pero que ya tenía a él su familia, y de repente pasa este evento canónico en la que les borran la memoria y que ya no saben quién es él. ¿Y qué decide Spider-Man? No voy a volver a abrirme porque puede que los vuelva a poner en peligro, y entonces vuelve a caer en esta parte de que el Spider-Man tiene que trabajar solo. A veces puede salir bien y a veces puede que no, pero en cada paso de su trayectoria están decidiendo si se arriesgan o no. Y pues sin más, eso sería todo por el video de hoy. Se me hizo muy interesante este término de evento canónico, que creo que muchos nos podemos identificar, porque sí podemos decir que a partir de cierto evento nuestra forma de vivir o de ver la vida cambió, pero muchas veces sí nos alejamos de la idea de que no nos tiene por qué definir.
y de que podemos aprender lo que elijamos de esa experiencia que tuvimos. Si vamos a estar eligiendo tomar ciertas decisiones debido a este evento o a este dolor o sufrimiento que vivimos, o decidimos cambiar de foco. No estoy diciendo que vaya a ser una tarea fácil, pero es una opción que nos puede llevar a dirigirnos a un futuro diferente. El tener a tantos personajes viviendo, digamos, la misma historia nos da mucho esta perspectiva de que también nosotros como humanos tenemos diferentes modos de vivir y consecuencias de ello. Todos podemos vivir lo mismo, pero no lo vamos a enfrentar igual. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, déjenme su like. Podemos seguir desmenuzando esta película, pero aquí les dejé a grandes rasgos qué es lo que yo vi como psicóloga. Si quieren que sigamos hablando de la película, si tienen alguna sugerencia, recomendación, me lo pueden dejar en los comentarios. También avísenme qué les pareció el video, compartan con sus amigos y toda la gente que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Y estamos muy cerca de llegar a la marca de los 900 suscriptores, así que esténse atentos al video especial por llegar a la marca. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. También avísenme en comentarios qué les parece la nueva calidad del video. Me parece que sí mejoró, pero quiero saber sus observaciones. Bye.